Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Capurro, les doy la bienvenida a esta clase abierta que se desarrolla en el marco del lanzamiento de una nueva corte de la diplomatura en bioarquitectura y de los cursos de ambiente de aula abierta. Hoy nos va a acompañar el arquitecto Nicolás Pimentel, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fundador de Tierra Amigo, es un taller experimental de construcción en tierra y cofundador de PIGUA, un estudio de diseño y arquitectura. Desde el 2017 exploran las posibilidades de la tierra cruda como material constructivo, realizando proyectos, talleres de construcción con tierra en América Latina y en Europa, abordando diversas técnicas, contextos y territorios. Hoy nos va a estar compartiendo su recorrido en el COP como una técnica constructiva y como experiencia de integración y traspaso de conocimientos en talleres realizados en Chile y en el extranjero. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido.
Hola Agustín, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. Un gusto, gracias por acompañarnos y estamos ansiosos aquí por ver todo lo que tenés para compartirnos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Yo preparé una presentación para esta clase, así que voy a compartir pantalla ahora. Yo quería iniciar esta presentación con esta imagen y contarle un poco una historia personal de cuál fue mi primera aproximación con la tierra como material constructivo. Eh, yo cuando era niño tenía una alergia en la piel, en los pies principalmente, en que no podía estar descalzo porque se me rompía la piel, se me hacían grietas, me sangraban, entonces nunca podía estar descalzo ni en el pasto, ni en la arena, ni en la tierra. Y fue cuando comencé, hace ya unos 10 años, cuando por primera vez, digamos, pisé barro, tuve la experiencia de pisar barro. Yo pensé que iba a ser el fin de mis pies, que iba a ser terrible, que iba a ser muy doloroso, pero curiosamente no fue así. Y luego fueron pasando los años y yo volvía pisando barro en algunos proyectos y comencé a darme cuenta que cada vez era menos, ¿sí? Entonces, cada vez era menos hasta el punto que ya pasados unos 5 años esa alergia ya desapareció y obviamente se puede atribuir a muchas cosas, no sé, alimentación o estilo de vida, en fin, pero fue muy asociado a ese momento en que yo comencé a trabajar con la tierra. Y esto para mí fue muy significativo, no solo para mi salud, sino que también en cuanto a la forma en que yo percibo este material como un material constructivo. Entender que es un material totalmente saludable y no es tóxico para nosotros. Entonces, esta anécdota o esta experiencia personal me motivó más aún a aprender un poco más y a trabajar más con este material. Desde mis estudios en la universidad de arquitectura, la verdad es que tuve muy poco acercamiento a la construcción en tierra. Lo poco que veíamos tenía que ver con el patrimonio y era una rama muy, muy escasa. Y yo tuve un gran interés por la arquitectura vernácula. Entonces ahí me metí a investigar un poco más, a leer los libros disponibles de arquitectura vernácula y comencé a ver que existían un montón de alternativas a lo que nosotros conocemos. Y aquí tengo tres ejemplos que son muy significativos de arquitectura en tierra que ha resistido más de 500 años y que siguen en pie y que se siguen manteniendo y construyendo. Está el caso de Shibam, que es básicamente una ciudad con edificios de tierra, que es una técnica mixta, adobe, un poco de cob, que tiene más de 700 años. Están los Musgum en Camerún, que construyen con cob esta especie de cúpulas o domos. Eh, y bueno, gran parte de la muralla china fue construida con tapial, tierra pisonada. Entonces, estos tres ejemplos, que son los que les traigo acá, pero en realidad hay muchos más, son algunas de las imágenes y proyectos y lugares que me incentivan a decir, sí, funciona y por eso lo hacemos, porque lleva siglos y seguirá siglos en pie las construcciones en tierra. Y por este interés de la arquitectura vernácula y queriendo saber un poco más de la construcción en tierra, fue cuando yo todavía estaba estudiando arquitectura en que viajé a Portugal y ahí tuve mi primer contacto con el mundo de la construcción natural. Yo asistí a una conferencia que había de construcción natural, yo no tenía idea lo que era, y fui y conocí a grandes maestros y conocí a través de mucha teoría, muchas presentaciones, muchas clases, y todo me pareció muy increíble, pero yo quería hacer, porque para mí fundamental del proceso de aprendizaje es aprender la teoría y luego implementar la práctica. Entonces yo me inscribí a un curso y quise aprender a hacer. Y justamente ese curso era de la técnica COP. Y ahí, esto fue ya hace casi 10 años, ahí comenzó en el fondo mi camino de aprendizaje que fue cada vez creciendo más, donde me vinculé con una institución con la que trabajamos en conjunto
realizando talleres y así se fue dando, ¿no? Como comenzó a crecer, me invitaron a otros talleres, fui y en paralelo a mi proceso de ir aprendiendo, también fui enseñando a ratos y aprendiendo otras técnicas de otros maestros y de otros lugares, como desde la curiosidad, digamos. Y eso hasta el día de hoy, esta imagen es de hace un mes en México. Curiosamente, la imagen anterior fue un horno de barro que construí en Portugal hace 10 años y este es un horno de barro que construí en México en marzo. Em, y eso para entender un poco como en los últimos 10 años de, por un lado, desarrollar un estudio de arquitectura en donde realizamos proyectos de vivienda y por otro lado, una rama más experimental que tiene que ver con Tierra Amigo, en donde realizamos talleres educativos. Y ese proceso me ha llevado a entender muchas cosas, a conocer mucha gente y a trabajar en muchos climas donde cambian los materiales, donde cambian los contextos también. Y he llegado a, ¿cómo decirlo? He llegado a abrazar esta frase, por decir así, que se la escuché alguna vez a la arquitecta Anna Heringer, que dice que el barro es el material más inclusivo. Y verdaderamente yo lo he podido ver a través de todos estos años enseñando talleres a personas desde los 15 años, 12 años hasta los 70 años, todo tipo de personas con todo tipo de habilidades. Y me he dado cuenta que no simplemente resulta ser un material de fácil acceso y divertido, sino que también resulta ser un material muy intuitivo para nosotros como seres humanos. Modelar con barro, la mayoría de las personas que yo veo entrar a modelar con barro los muros, sin tener ningún conocimiento, tienen cierta intuición de cómo hacerlo. Y eso es muy interesante porque siempre las personas lo hacen diferente. A veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, pero no importa si lo hacen bien o mal, lo importante es que existe esa información grabada en las personas de cómo interactuar con el material. Diferente si aparece un saco de cemento o un fierro, muchas personas no tienen idea qué hacer. Pero cuando ven barro fresco, inmediatamente van, lo tocan, intentan darle forma, lo suavizan. Entonces, esa inclusividad que tiene este material me motivó más aún a continuar integrando esto no solo en la difusión y en enseñar, sino que también en mi propia práctica como arquitecto, en mis propios proyectos y en mi propia casa también. El COP fue para mí la primera técnica que yo conocí. Fue mi primera aproximación directa. O sea, primero yo conocí el adobe, ¿no? Probablemente todos han escuchado hablar del adobe. Cuando se habla de construcción en tierra, lo primero que viene es el adobe. Pero la verdad es que existen muchísimas técnicas, como sabrán. Y el COP es una de esas técnicas que básicamente funciona como el adobe. Es una mezcla bastante similar, tal vez un poco más seca que el adobe. Pero en vez de prefabricar ladrillos con un molde y dejarlos secar, lo que se hace es que se construye con la mezcla fresca. O sea, es una técnica que permite mucho la creatividad, la organicidad. Se pueden lograr formas muy orgánicas porque básicamente se está modelando a mano un muro, una banca, un horno, una escultura, lo que sea que se vaya a construir. El COP también se le conoce como adobe monolítico, por el mismo hecho de que finalmente cuando se seca todo el muro, funciona como un gran ladrillo que tiene la forma, lo que lo hace obviamente bastante más resistente a movimientos sísmicos, por ejemplo. Em, sí. El COP. ¿Qué es el COP? Bueno, primero, la palabra COP es una palabra que puede sonar rara y mucha gente no sabe de dónde viene esa palabra. Y según la literatura, esta palabra, el cob, es una palabra inglesa antigua que se utilizaba para denominar las hogazas de pan. Eh, y esto, a mi parecer, y en base a lo que he podido leer también, se refiere a la manera en que se construye, porque muchas veces cuando trabajamos con cob, hacemos como unas pelotas, como si fueran unas hogazas de pan,
y vamos construyendo con esto. También el hecho de formar esta pelota, digamos, es para poder trasladarlo al muro y poder ir poniéndolo en el muro. Y ese es el origen de la palabra, y en el español también se le llama COP o adobe monolítico, pero en realidad lo más común es llamarlo de COP. Y el COP es principalmente una mezcla de tierra arcillosa, arena y fibra, ¿sí? Cada uno de estos componentes tiene funciones diferentes, obviamente, y no hay que olvidar también el agua. La arcilla es, como bien sabrán, es un material muy fino que está en como una partícula de suelo muy, muy fina que resulta ser una plaqueta. No es un grano, sino que es una plaqueta, la más fina de todas. Y por eso yo le llamo de que la mezcla tiene tierra arcillosa, porque además de las arcillas, en la tierra arcillosa vienen muchas otras granulometrías que son muy ricas para la mezcla de COP. La arcilla lo que va a hacer es servir como el pegamento, y al secarse se endurece un montón, entonces también es lo que le va a dar dureza a la mezcla, ¿sí? La arena, por otro lado, principalmente aporta volumen y es lo que va a aportar también toda la resistencia a la compresión del muro. O sea, el muro se compone de este pegamento que es la tierra arcillosa a su vez tiene arenas en distintas medidas y a veces tenemos que agregar más arena para darle más estructura al muro y más resistencia a la compresión. La arena que se suele utilizar en el COP no es arena de playa, por ejemplo, sino que necesitamos arenas que sean más bien angulares, como arena de río, arena de montaña, arena de construcción, para facilitar la unión entre ellas, es decir, un grano angular, si lo miramos en un microscopio, por así decir, cuando tenemos muchos granos angulares, la conexión entre ellas hay más caras de superficie, perdón, superficies de contacto, ¿sí? Versus granos redondeados, que queda más espacio sin contacto. Y por último, también está la fibra, que es lo que le va a dar toda la resistencia a la tensión a nuestra mezcla. Es mucho más resistente el cob o un adobe cuando tiene fibra. Y sobre todo fibra larga, fibra seca, fresca y larga. Eh, Idealmente se quiere usar paja de avena, paja de trigo, de arroz. Yo he trabajado con muchos tipos de fibra porque hay lugares en donde no he tenido acceso a trigo, por ejemplo. Y eso también es lo interesante, un paréntesis, pero eso es algo muy interesante en general de la bioconstrucción, es observar y utilizar lo que hay en el entorno. Hay veces que he usado hojas de palmera, he usado linaza, incluso he usado redes de pesca, de nylon, digamos, como en vez de paja, porque estaba en una isla donde realmente no había nada, ninguna fibra, y utilizamos redes de pesca antiguas como fibra en la mezcla. No voy a decir que fue increíble, pero funcionó bastante bien y hasta hoy día todavía funciona. Entonces, como para pensar también que más que necesitar paja, necesitamos una fibra de algún tipo que sea resistente. Y ahí hay muchos tipos. Utilicé una vez pasto seco por ausencia de cualquier otra fibra y también, al igual que la malla, la red de pesca, digamos, no fue algo increíble, pero funcionó. Entonces sí, hay ciertas fibras que vamos a elegir porque tienen mejores características, tienen más resistencia y son más largas, pero también hay que observar qué hay en el entorno donde estamos construyendo. Eh, un poco lo que ya les comenté de lo que aporta cada uno de estos componentes. Es muy importante entender eso porque realmente yo he visto una prueba de COP con fibra y sin fibra y al romper esas pruebas el resultado es muy diferente. O sea, la fibra realmente uno puede pensar que una paja de trigo no va a hacer nada, pero en realidad una paja de trigo, muchas pajas de trigo interconectadas pueden soportar todo tu muro. Ante una caída de un árbol encima de tu casa o un movimiento sísmico, es la fibra la que va a soportar el agrietamiento y va a evitar que colapse el muro. Aquí solo algunos de los muchos beneficios que tiene la construcción con tierra, con COP, digamos, con tierra cruda.
y los voy a pasar más o menos rápido para no quedarnos tanto en esto. Em, Primero que nada, y lo que para mí me parece lo más fascinante del COP como material constructivo, y particularmente del COP, es que es un material em, reciclable, reutilizable más que reciclable, bueno, reciclable, reutilizable, infinitas veces. Y esto es muy, muy importante porque yo construí mi casa con una técnica mixta y usé mucha madera. Y la madera, como todos los otros materiales de la industria, digamos, tiene retazos. Si yo construyo con madera, siempre va a sobrar un pedacito de 10 centímetros, 20 centímetros. Yo terminé de construir mi casa, que era de 40 metros cuadrados, y tenía una montaña de pedacitos de madera, que obviamente sí los puedo reutilizar, tal vez no para construir una casa, pero los puedo reutilizar de alguna manera, pero en comparación y en contraste con el COP no tiene ningún residuo. Todo lo que va sobrando, digamos lo que se cae del muro o lo que me sobró del día, yo lo puedo volver a reutilizar al día siguiente. Y eso es una de las cosas que más me impactó a mí del material, como realmente no hay desperdicio. Eso no se ve en ningún otro material que conocemos en la industria de la construcción. Tal vez la piedra, puede ser que sí, también se puede reutilizar, digamos, pero el fierro, la chapa, la madera, las placas, todo siempre tiene residuos y al final esos residuos son desperdicios también, desperdicios económicos muchas veces. El COP también y la tierra en general es un material obviamente muy amigable con el medio ambiente. Es muy común encontrarla en el mismo lugar donde estamos construyendo sin necesidad de transportarla de 100, 200 o 500 kilómetros a la distancia. Otra gran característica que tiene el COP es que es capaz de preservar los materiales orgánicos debido a que tiene una baja retención de humedad. Y esto es muy importante porque una pregunta muy común que tengo en los talleres que hago o incluso personas que me escriben tiene que ver con la madera y el COP o la fibra y el COP. Siempre preguntan, ¿y esa madera se va a pudrir? ¿Va a durar? ¿Y la fibra se va a pudrir? Y la realidad es que va a durar, porque la Tierra al tener esta baja retención de humedad y al ser muy porosa, lo que hace es que está siempre sacando la humedad del interior del muro hacia afuera. Y eso mantiene los materiales que están dentro secos. Y la Tierra va a estar constantemente eh, sacando la humedad de su propio interior del muro y preservando los materiales orgánicos en el interior. Muy genial. Y esta misma mm, permeabilidad, digamos, esta porosidad que tiene el COP y la tierra como material constructivo, también, también nos da otra característica muy positiva de los muros de tierra que tiene que ver con la respirabilidad de estos muros, que son muros permeables, que están constantemente absorbiendo y desabsorbiendo humedad, lo que permite regular muy bien las temperaturas en el interior de las viviendas. El COP en particular, al ser una técnica principalmente de tierra, tiene una excelente inercia térmica, que es lo que también se conoce como la masa térmica. Y esta es la característica que tiene un muro de retener calor, almacenarlo y luego liberarlo de manera prolongada. Esto es muy bueno para muros que le llega el sol directo, por ejemplo, o incluso cuando tenemos fuentes de calor en el interior de la casa. El cobre es resistente al fuego, muy práctico en sectores con muchos incendios, por ejemplo. También es resistente a roedores y termitas, porque obviamente la madera que se utiliza en el COP normalmente queda dentro del muro, no está expuesta. Y por último, es muy artístico, puede ser muy creativo, está hecho a mano, es muy personalizable, se pueden hacer formas que con otras técnicas no se pueden hacer, y eso también lo hace muy atractivo a la hora de construir espacios y crear proyectos. Y también puede ser muy económico. ¿Y por qué digo puede? Porque esta también es una pregunta muy común en general sobre la construcción en tierra, yo diría, o la bioconstrucción, que hay una creencia de que es muy barato y en realidad sí, los materiales son muy baratos, pero la mano de obra se ha transformado en algo
tal vez un poco exclusivo o muy caro porque hay poca gente que trabaja estas técnicas. Entonces, cuando se contrata a alguien para hacer un proyecto de bioconstrucción, a veces los precios pueden ser más altos que de construcción tradicional, justamente porque hay una falta de mano de obra calificada, que la hubo mucho. O sea, la mayoría de América Latina está construido en tierra, se podría decir, o como en Chile al menos hay un montón de patrimonio de adobe, y eran conocimientos y prácticas que se tenían desde hace muchos siglos, que se fueron perdiendo por pasarse, digamos, a la industria y a especializarse en otras técnicas constructivas, y se dejó un poco de lado. Ahora tal vez hay como que se está volviendo un poco a trabajar más estas técnicas, lo que es muy bueno porque se genera más mano de obra calificada. Pero esa es una gran temática en realidad, que también la voy a hablar más al final, que tiene que ver con la escalabilidad, cómo hacer que esto sea más accesible para más gente. Lo vamos a seguir hablando un poquito después. Ahora, este recorrido que he hecho yo de los últimos 10 años de trabajar con tierra, y de enseñar también, no solo diseñar, proyectar y construir, sino que también enseñar. Hemos hecho talleres intensivos en donde construimos una casa de COP desde los inicios hasta el fin. Un poco lo que se ve acá en la imagen. En 5 semanas pasamos del dibujo en el piso hasta una casa construida. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar con algunas imágenes el recorrido de esas 5 semanas, y entender con estas imágenes también poder hablarles un poco del proceso constructivo del COP. Obviamente hay muchísimas formas de hacer las cosas, ¿sí? Y lo que yo les voy a hablar acá es solo una de tantas formas, pero ahí algo que a mí me gusta mucho y que lo mencioné al inicio es la intuitividad de las personas. Hay personas que llegan y hacen las cosas de otra manera, y a veces la verdad es que funcionan. Tampoco hay reglas muy estrictas en el COP, digamos. Pero una de las cosas más importantes del COP son las fundaciones. No solo del COP, también de otras técnicas con tierra. Es lo que se le llama las buenas botas, ¿no? Que para que una casa de barro dure tiene que tener buenas botas y buen sombrero. Las botas son las fundaciones, y esto se refiere a que la fundación tiene que tener una altura mínima para separarnos del suelo, para que el muro de barro no esté en contacto con la humedad del suelo y así se preserve bien su base. Esto lo logramos con cimientos y sobrecimientos de al menos 30 centímetros, que en muchas ocasiones lo hacemos de piedra. Me gusta mucho a mí trabajar la técnica de piedra seca, es decir, sin mortero, pero a veces es difícil porque depende mucho del tipo de piedra que tenemos y también de la habilidad de las personas que están construyendo, que en este caso son estudiantes, que en su gran mayoría no tienen experiencia. Entonces a veces utilizamos mortero cuando no es piedra seca, y el mortero que utilizamos y que yo recomiendo siempre son morteros de cal. ¿Por qué de cal? Porque la cal tiene mayor flexibilidad que el cemento. El cemento es muy rígido, se seca rápido, pero hay un pequeño movimiento y se va a partir. Entonces, cuando hacemos fundaciones de piedra sin mortero, que es lo ideal, son fundaciones que tienen cierta flexibilidad. Si es que hay algún movimiento sísmico, se van a ajustar. O si el peso del muro genera una carga en cierta piedra que se va a mover un poco, también se va a tender a ajustar. A las fundaciones también le hacemos zanjas de drenaje primero, con que las rellenamos de grava para ayudar a drenar, y sobre eso vamos construyendo las fundaciones. Aquí es muy interesante que hace muy poquito yo estaba en México, estábamos construyendo y había una mujer que ella era arqueóloga, y ella me cuestionó la zanja de drenaje. Me dijo que en todo lo que ellos estaban investigando de arqueología de asentamientos originarios de México, me decía que no hay registros, al menos en el sitio arqueológico que ella estaba, que me parece, puedo estar equivocado, pero me parece que era en Yucatán. No hay registro de zanjas de drenaje. Ellos construían las fundaciones directamente sobre la tierra, como no cavaban una zanja. Eh, Interesante también, como de ver
cómo se construía antes, cómo se construye ahora, y para mí son formas de entender que hay muchísimas formas de hacer las cosas también. Otra técnica de fundaciones que me parece muy interesante, que no tengo ninguna foto, pero para contarles, cuando no hay piedra, eh, sacos rellenos de grava apisonados. Eso lo utilizan como fundaciones en el proyecto San Isidro, que también está en México, y han construido casas enteras en donde las fundaciones son sacos rellenos de grava, apisonados, y ya. Es muy, para mí es muy fascinante y muy inspirador ver siempre nuevas soluciones de cómo ir haciendo las cosas. A veces no hay piedra y hay un montón de llantas, ¿sí? Podemos construir las fundaciones con llantas. En fin, como usar lo que hay disponible en realidad, observar los recursos. Luego de las fundaciones viene el piso. También recordar que en este caso son construcciones que realizamos en 5 semanas, es bastante intensivo, entonces no hay tiempo que perder y tal vez uno puede darle más tiempo a una obra y dejar que las capas sequen bien en sus momentos o hacer el piso al final. Pero en este caso los pisos de tierra, los pisos de COP, tienen capas también. Y la primera capa es una capa de COP que se pone en el piso, digamos, con unos 5 centímetros de espesor o 10 centímetros de espesor y se deja secar. Y luego sobre esta se va a hacer la terminación fina. Entonces, se puede hacer al inicio porque comenzamos trabajando por el exterior de la casa, porque podemos trabajar desde el exterior poniendo el barro. Algo importante que se ve en las imágenes también es el acabado de las fundaciones. Cuando trabajamos con fundaciones de piedra, queremos dejar una superficie irregular, no queremos dejar una fundación lisa. Esa irregularidad, como esas especies de dientes, lo que van a hacer es ayudar a que el COP se conecte mejor con la piedra. Y además de eso, siempre cualquier superficie que entra en contacto con el COP, ya sea piedra o madera, es muy importante darle un baño con barbotina, ¿sí? Para también ayudar a esa adherencia que hay entre el COP y los otros materiales. Los pisos también, obviamente, dependiendo del clima y el lugar y los materiales disponibles, se pueden hacer con aislación, se pueden hacer con más drenaje, se les pueden poner membranas de vapor. Incluso yo he hecho pisos de COP con losa radiante, con sistema de serpentín para calentar el piso. Muchas variaciones. Luego comienza a levantarse los muros, ¿sí? El cobe es una técnica que se trabaja por fila, digamos, como capa a capa, porque debemos esperar a que seque. El tiempo de secado de un muro de cob depende muchísimo de la temporada, de los vientos, si es que llueve o no, si es que podemos mantenerlo expuesto al sol o si hay que cubrirlo. Pero en promedio, normalmente se pueden construir más o menos 30 centímetros de altura al día, ¿sí? Si es que es un lugar que hace mucho calor y sopla un viento muy cálido, tal vez se pueden construir 40, 45 centímetros. Em, pero esa es la altura que nos va a resistir el muro, digamos, como a no caerse solo por gravedad, porque el muro de barro, como pesa, va a tender a ensancharse. O sea, si yo quiero construir 1 metro, tal vez voy a lograr subir 1 metro, pero me va a terminar el muro el doble de ancho y es un exceso de trabajo y yo voy a tener que sacar ese exceso de material. Entonces, finalmente me genera más trabajo. Por eso vamos construyendo más o menos 30 centímetros al día, que si uno lo piensa, en unos 7 8 días ya tenemos un piso, 2,5 metros más o menos. Entonces, a veces se puede pensar que es una técnica muy lenta, pero si uno tiene suficiente gente, digamos, puede ser bastante rápido. O sea, en 8 días levantar muros de tierra cruda, de esta manera, ¿no? Con estas características y organicidad, puede ser bastante rápido. A medida que se van levantando los muros, también se van insertando ciertas cosas en el muro, y esta es la parte muy divertida del COP, digamos. Bien, volviendo a la construcción de los muros, se van haciendo ciertas inserciones, ¿sí? Y esta es la parte en donde pasan muchas cosas al mismo tiempo. Se insertan los marcos de las puertas, se van insertando las ventanas,
toda la red de canalización eléctrica o pasadas de agua también, y también todas las partes más creativas que pueda tener el muro, si es que quieren poner botellas, si quieren construir nichos, si quieren poner repisas. Ahí en la foto central pueden ver una base de una repisa que es una piedra, luego hay una madera como una repisa intermedia, botellas puestas en el sentido largo de la botella, digamos, cuando se cortan dos botellas y se pegan y es como un ladrillo de vidrio. Y todo esto es muy importante insertarlo bien dentro del muro. Y ahí ustedes pueden ver los marcos de las ventanas que están con estos clavitos. Toda la madera es mojada con barbotina y se le ponen estos clavos para ayudar a que el COP se adhiera mejor, como generar más superficie de contacto, por así decir. Si yo no pongo los clavos y solo pongo una madera, es muy posible que el COP y la madera se separen, que quede un aire. Cuando yo le doy este acabado más irregular, con clavitos, ¿sí? Genero una mejor adherencia y me aseguro de que esa madera va a quedar bien sujeta dentro del muro. Y así yo voy levantando los muros y voy insertando lo que quiero ir poniendo. Y esto es lo que también hace muy fascinante el COP, es que es una técnica que perdona mucho. Si uno se equivoca, puede sacarlo. Si yo pongo una botella y no me gustó, bueno, la saco. Si se me olvidó poner una botella o si es que se me olvidó poner una ventana, se puede volver atrás. A veces puede ser un poco más complicado porque tal vez el muro ya está un poco seco, pero definitivamente una técnica muy permisiva, y muy, muy extremadamente intuitiva en cuanto al posicionamiento de las cosas. O sea, para alguien que tal vez no tiene un proyecto de arquitectura muy claro, puede ir un poco improvisando sobre la marcha y eso también lo hace muy atractivo, que yo puedo poner una ventana y digo, uy, pero la vista ahí está mejor. Bueno, pum, la pongo ahí, se mueve, no hay problema. Y se sigue construyendo capa a capa. Algo muy importante también de este proceso de construir en hilera, digamos, es la prolijidad. Los detalles, digamos, del COP es que siempre tenemos que mantener los muros aplomados, porque si uno va construyendo intuitivamente sin medir ningún nivel ni ningún plomo, nos pueden quedar unos muros muy raros, unos muros muy anchos, y eso significa más material, más inestabilidad también. Y para eso es muy sencillo. Se usa un nivel en donde, como ven en la foto del lado izquierdo, se le pone un desnivel, ¿sí? Nosotros los muros de COP en el interior queremos que sea recto el muro, pero en el exterior tiene un pequeño desnivel que el objetivo de eso es quitarle peso a la parte alta del muro. O sea, si nuestro muro comienza en 30 centímetros en la base, en la parte alta del muro ya va a tener 20 más o menos. Y eso es para darle más estabilidad al muro, porque si tenemos un muro de 30 centímetros arriba también, es muchísimo peso, lo que puede generar más inestabilidad y eventualmente un colapso del muro. Entonces, nos ahorramos trabajo, nos ahorramos material y nos ahorramos problemas cuando vamos trabajando ese desnivel, por así decirlo, como ese plomo del muro con un desnivel creado. Y en el interior se utiliza el mismo nivel de mano o un plomo si es que quieren utilizar para ir cortando lo recto, digamos. Y ese cortar recto se puede hacer con serruchos, se puede hacer con machetes, se puede hacer con palas. Si es que uno se pone arriba con una pala puede ir perfilando el muro. Y en fin, muchas otras formas de hacerlo. Hay técnicas que le van pegando al muro como compactándolo cuando está un poco más fresco el material y así le van dando el espesor que quieran darle y aprovechan de compactar. Pero esto es muy importante en el COP, es mantener siempre el plomo de los muros, para que también entender que como vamos construyendo por capa, todo lo que yo haga antes va a afectar a lo que hago después. O sea, si yo vengo con un muro con un ancho diferente al que debiese tener, va a ser más difícil seguir trabajándolo. Siempre hay que pensar en que viene otra capa después. Entonces, cada día que vamos subiendo 30 centímetros, al día siguiente, cuando ya está un poco más seco, lo vamos a perfilar todo antes de seguir construyendo. Siempre queremos ir paso a paso.
Y luego también ahí ven algunos hoyitos en la pared. Es importante también darle esa rugosidad y esa imperfección al muro para una mejor adherencia de los revestimientos, ¿sí? Entonces por eso también se van haciendo hoyitos y se va dejando el muro, porque una vez que esto seca, en realidad queda muy duro. Entonces luego poder hacerle hoyitos para que se pegue mejor el revestimiento puede ser muy difícil. Por lo mismo, siempre cuando está fresco se va dejando listo para ser revestido y luego se va secando, ¿sí? El techo también es algo muy importante, sería el sombrero, por así decirlo, de nuestra construcción. Las buenas botas son la fundación, el buen sombrero es el techo. Para los muros de tierra necesitamos un alero que proteja al muro de la lluvia. Si el muro se moja, no importa, se va a secar. El problema es que se moje constantemente o que se apose, por así decirlo. Si el muro está en constante, en contacto constante con el agua, se va a comenzar a deshacer. Pero si se moja un par de días con un temporal gigante, no importa. La tierra tiene esa capacidad de absorber la humedad y luego liberarla mediante la evaporación. Entonces, no hay problemas, pero sí tenemos que proteger bien los muros. Y luego, cuando ya tenemos el techo, cuando ya terminamos los muros, viene una parte tal vez más creativa que tiene que ver con esculpir la casa, esculpir los muros si es que quieren o no. Eh, y ahí, bueno, sale toda la creatividad, es experimentar con los materiales, con el COP, se pueden embutir piedras, botellas, mosaicos, en fin, se puede hacer muchas cosas. Y una vez que ya está todo esculpido y todo listo, vienen los revestimientos. Y los detalles finales en realidad de una casa, que son principalmente el revestimiento, es muy, muy importante. Los muros de tierra, es bueno ponerle estas pieles que son los revestimientos porque los van a proteger. El COP en particular, como estamos llevando el suelo, que es un material que está en el suelo horizontal, digamos, lo estamos llevando a lo vertical, necesitamos que se sostenga. Para eso necesitamos que tenga arcilla, que lo pega, necesitamos que tenga fibra, pero si es que nosotros usamos exactamente esa misma mezcla como terminación, no es ideal, porque si uno le pasa la mano a un muro de COP seco, se van a soltar arenas, se puede caer un pedacito, porque tiene arenas gruesas, porque tiene poca resistencia a la abrasión. Incluso pueden aparecer grietas porque tiene abundante arcilla. El revestimiento, en cambio, se busca una mezcla que sea más estable en cuanto a sus composiciones para que no tenga grietas y para que sea resistente a la abrasión. Así vamos a tener un acabado liso que va a proteger el muro, que va a evitar grietas en donde pueda entrar algún insecto y que va a permitir que las personas lo toquen y no se caiga, digamos, que sea resistente, que sea duro. Lo mismo con el piso también. Y bueno, en ese recorrido de 5 semanas se logra construir una casita de COP con esta estructura de techo recíproca, que también puede ser otra. Resulta que los techos recíprocos son bastante prácticos a la hora de cubrir un espacio redondo, pero ahí, y también son bastante fáciles de realizar. Por eso los realizamos. Entonces, así, de alguna manera, el COP me llevó a viajar bastante por América Latina, por Europa, realizando construcciones y realizando talleres también. Y eso ha sido muy interesante porque me ha permitido experimentar la técnica en diferentes climas y con diferentes adaptaciones, como les comenté anteriormente, el tema de la fibra. A veces he trabajado con tierras en que no necesito agregarle arena porque la tierra en sí ya tiene la composición perfecta para el COP. O a veces he trabajado con tierras excesivamente arcillosas que ha sido muy difícil porque hay que remojarla, mezclarla con mucha arena y hace que todo sea como un proceso bastante más lento. Y así distintas adaptaciones como segundos pisos en donde no es COP, sino que es una técnica más liviana o más aislante y así ir combinando distintas modalidades o técnicas para adaptarnos mejor al clima en donde estamos construyendo. Ahora, pasando a otra temática,
un poco hablar sobre lo que para mí es importante en cuanto al trabajo, en general en cuanto a la arquitectura, como para quienes trabajan diseñando, proyectando casas o edificios, para todo lo que es la creatividad en realidad y en particular para lo que es la construcción en tierra. Es muy importante observar, hay un montón de referentes vivos en todas partes, en cada lugar que vamos podemos encontrar algo. Y, y yo soy muy curioso y estoy siempre observando, siempre aprendiendo y siempre conociendo gente que trabaja con construcción en tierra, porque a mí me apasiona esto. Me encanta compartirlo y nutrirme de otras personas que también les apasiona. Y en este caso, estas imágenes son del proyecto San Isidro que les comenté al inicio, que es en México. Ella es Alejandra Caballero, arquitecta, constructora en tierra y que ya lleva más de 30 años trabajando en esto. Y en un solo lugar tienen muchas variaciones de técnicas y formas de implementar. Entonces aquí hay una banca de COP, por ejemplo, con revestimientos de cal, con mosaico. Al centro hay una construcción enorme de COP también, que en este caso se experimentó con COP encofrado, que es otra manera de construir el COP, que es muy interesante. Son unas especies de moldaje con malla metálica, lo que lo permite, digamos, respirar y se van colocando estos moldajes y se va construyendo como si fuera un tapial, digamos, pero COP. Entonces permite avanzar más rápido, permite avanzar más de 30 centímetros por día. Y también se evita todo el perfilamiento de los muros, porque ya el mismo moldaje es el que va llevando el plomo. Y bueno, eso es una casa de 2 pisos con unos muros bastante anchos. Y luego a la derecha, la imagen ahí, todo este trabajo con botellas, con maderas, cómo también se le puede dar más organicidad a una construcción si es que así se quiere, o integrar, sí, materiales reciclados. O sea, hay muchas personas que le encantan las botellas, a otros no les gusta mucho, pero lo que yo les quiero mostrar es que muchas cosas son posibles y al observar vamos viendo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que funciona y se nos van ocurriendo ideas también. Observar es muy importante. Luego de observar, experimentar. Em, Prueba y error. Para mí todo mi proceso de aprender a construir con tierra ha sido prueba y error. Yo no lo estudié en la universidad. em, O sea, hay muy pocas universidades que ofrecen alternativas de especialización en construcción en tierra. Ahora cada vez más, lo que es muy bueno, pero hace 10 años no era así. Y todo lo que yo he ido aprendiendo ha sido muy relacionado con la experimentación y obviamente también aprendiendo de otros maestros y lugares. La experimentación es un proceso fundamental y tan fundamental como experimentar es tomar notas de lo que uno está experimentando, porque yo cometí el error muchas veces de hacer unos revestimientos increíbles que después decía, uff, ¿cuál era este? ¿Cuál era la receta? ¿Le puse o no le puse? Y ahí uno tiene que volver atrás, entonces el proceso de experimentación debe ser muy metódico, debe ser con libreta, lápiz, papel. Toda la información que uno pueda poner en esa libreta es muy valiosa al momento de obtener un resultado que nos gusta. Y también este proceso de experimentación para mí es muy hermoso porque no existen recetas. No hay una receta de un revestimiento que funcione acá y allá. O sea, el revestimiento que yo hago en mi casa con la tierra de mi casa es una receta única, porque la tierra de tu casa es diferente a la mía. O sea, hay que experimentar si es que estamos usando los materiales cosechados por nosotros mismos, digamos. Ahora bien, están saliendo algunos productos no sé, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos ya uno puede comprar un saco de mezcla de revestimiento lista que uno tiene que agregarle agua y se aplica. Maravilloso. En Chile al menos todavía yo no estoy muy familiarizado con eso y yo al menos no lo veo necesario porque la tierra es un material tan abundante y tan presente en casi todos los lugares que uno ya tiene el material ahí. Simplemente hay que saber cómo experimentar para poder usarlo.
Y luego de experimentar, la tercera parte, digamos, es el aprender haciendo, que para mí es muy importante. También se le podría decir crear, pero para mí es más aprender, porque en ese crear hay muchos errores y los errores son tan valiosos como los aciertos, porque en los errores se puede aprender mucho más. Y en ese proceso de aprender haciendo, es cuando yo de alguna manera combino mi camino de construcción con tierra, digamos, de esta parte más experimental que ya les presenté, de los talleres, de construir con COP, algo muy orgánico, algo muy educativo, lo combino con mi práctica arquitectónica y con mi estudio de arquitectura. Entonces, ¿cómo hacemos que esto conviva y cómo podemos comenzar a construir edificios o casas de tierra en donde no necesariamente son orgánicos, sino que se puede ajustar al gusto y al estilo de los clientes, por así decir? Y no solo gusto y estilo, sino que también clima. Entonces, gran parte de estos proyectos que yo he construido son en el sur de Chile, eh, como a la altura de San Martín de los Andes, en Pucón, el lado chileno. Entonces, un clima bastante frío, montaña, y puede tener muy poco sol en el invierno. Entonces, necesitamos un material aislante, masa térmica, pero no es aislante que nos va a dar el confort térmico para nuestras viviendas. Ese muro, para que fuera considerado un aislante, tendría que tener 1 metro, si es que fuera de cobre. O, no sé, creo que hay un cálculo incluso que me parece que es alrededor de 1 metro. Pero en definitiva, si queremos hacer un muro aislante que tenga 15, 20 centímetros de espesor, necesitamos usar materiales aislantes como las fibras. Y en este caso, esta es una construcción de quincha, que además es la única técnica que está aprobada en Chile para construir con materiales naturales, digamos. El COP no se puede utilizar como muro autoportante en Chile legalmente. También sabemos que muchas de las construcciones en Chile y en América Latina no necesariamente son legales. Es fácil, digamos. Es fácil construir en la montaña y que nadie te vea y que nadie te acuse, pero también eso es una temática interesante a conversar, que es como, bueno, no es sostenible construir ilegal si es que queremos que esto sea más accesible para más personas. Necesitamos que hayan normas, necesitamos que hayan estudios, necesitamos eh, sí, necesitamos certificar ciertas técnicas, ciertos materiales y eso requiere mucha inversión, ¿no? Como de estudios de laboratorio, pruebas, resistencia al fuego, resistencia acústica, resistencia térmica. Entonces, sí, es una cosa importante también para reflexionar sobre la escalabilidad y la legalidad. El proyecto que yo les mostré de COP, que vimos todo el proceso, ese es un proyecto en Bélgica. Ese proyecto está en un contexto urbano y ese es un proyecto legal. O sea, no se hizo a escondido, sino que se avisó, se consiguieron permisos y se construyó. Entonces también es un gran ejemplo de que, bueno, si viene una casa pequeña, bueno, cómo poder hacer casas más grandes o edificios más grandes en contextos urbanos para acercar también la construcción en tierra y sacarla de este contexto del campo y volverla a las ciudades, que originalmente también era así. Solo algunas imágenes de estos procesos. Yo la primera técnica que aprendí fue el COP. Para mí el COP yo lo considero algo así como la masa madre. Si el COP está un poco más seco y con una variación granulométrica un poco diferente, ya se convierte en tapial. Si el COP está más líquido, ya se puede convertir en un adobe. En una quincha, en fin, para mí el cobre es como esta especie de masa madre que se puede adaptar a distintos estilos y aplicaciones. Entonces, estas imágenes, por ejemplo, es simplemente para mostrar que también una casa de barro puede tener otros estilos, otras paletas de colores, se puede mezclar con otros materiales. Yo en mi práctica constructiva no soy purista, también uso otros materiales, a veces también uso fierro, si es que necesito lo mínimo posible. Madera, utilizo mucha madera, la madera y el barro son grandes amigos.
y así lograr proyectos que se salgan de esta cosa tan orgánica y que entren en una cosa tal vez un poco más contemporánea para ver distintas formas, ¿no? Distintas formas de hacer las cosas y distintas aplicaciones de los materiales. Y ahora ya como para ir concluyendo un poco, mm, algunas reflexiones que yo he tenido de estas experiencias de los últimos años de poder estar trabajando con construcción en tierra en América Latina, en Chile, he estado en Brasil, en México, en Costa Rica, eh, en comparación con el contexto europeo, en donde actualmente hay un boom de construcción en tierra, podríamos decir, y es muy interesante porque esto es una opinión totalmente personal, pero a mi parecer, de lo que yo he podido experimentar en Chile y en otros lugares de América Latina, la construcción en tierra viene principalmente de una necesidad de construirse una vivienda en donde no existen muchos recursos y hay que ser creativo. ¿Cómo me hago una casa? ¿Cómo arreglo mi casa? No me alcanza para otras cosas, tengo tierra. Entonces, la bioconstrucción o la construcción en tierra viene mucho desde la autoconstrucción también, ¿sí? En Europa es un poco diferente. En Europa hay mucha restauración más que construcción nueva, porque ya está todo muy construido, ¿no? Entonces en Europa comienza a aparecer ya más referentes de edificios públicos, viviendas tal vez como más de lujo, o también o sea, perdón, proyectos comerciales. Comienza a ser muy común, bueno, no sé si así muy común, pero es bastante común ver una barra de tapial en un bar, por ejemplo. El tapial se ha popularizado mucho. Y esto es muy interesante porque ahí entra el tema de utilizar las máquinas, ¿sí? Cómo podemos usar las máquinas para optimizar ciertos procesos constructivos, con el COP, con los revestimientos, con el tapial. Entonces ya se trabajan con mezcladoras grandes que pueden premezclar la mezcla seca, se le agrega la humedad necesaria, se almacenan en maxi sacos de 1 tonelada. Y esa imagen que ven ahí es un almacenamiento de una empresa belga que se llama LEM, que ellos producen soluciones constructivas prefabricadas, por así decir. Ellos te producen todo el tapial, van y te lo montan. O un saco de revestimiento listo, van y lo proyectan con una máquina proyectante y luego lo alisan. Todo bastante más optimizado, lo que logra reducir eh, las horas de trabajo y por ende se puede reducir de alguna manera el costo de la mano de obra. O sea, se puede hacer un poco más accesible a una escala mayor, ¿sí? Algunos proyectos pioneros, tal vez se podría decir, de esta como, ¿cómo decir?, renacimiento de la construcción en tierra. Dos referentes muy, muy queridos y muy admirados, Anna Heringer, trabajando con estas escuelas que construye The COP, en donde se integra la comunidad, y Francis Queré con sus escuelas también de Adobe, técnicas diferentes, pero ambos son ejemplos de lo que se conoce un poquito como la arquitectura humanitaria, que son espacios, construcciones en donde se integra la comunidad local, la sabiduría local, los materiales locales, para construir estos espacios. Y si es que la misma comunidad los construye, la misma comunidad los va a cuidar. Entonces es como un círculo que funciona. Y esto es muy lograble con materiales naturales, ¿sí? Con COP, con Adobe, porque son materiales intuitivos, disponibles, económicos y que cualquier persona realmente puede utilizarlos. Otros ejemplos de escalabilidad también ya tienen 25 años estos proyectos. En México, arriba, una bodega de vino del arquitecto Alejandro da Costa, hecha en tapial, y abajo una bodega de vino del arquitecto José Cruz Ovalle hecha en adobe. Esto es muy genial porque la temperatura que se necesita para almacenar vinos se puede lograr muy bien con estas técnicas que van a mantener el interior de los edificios
más, con una temperatura más estable, digamos, durante el día y la noche. Entonces también son proyectos bastante grandes, ya proyectos tal vez como una escala paisaje, en donde se integra la construcción en tierra en distintas formas. Muy destacable el trabajo de Martín Rauch, que este es como un gran ejemplo de escalabilidad, que ya es la prefabricación de estos módulos de muro en tierra pisonada. Cómo se puede prefabricar este muro y luego transportarlo a la obra, bajando un montón los costos de producción, digamos, porque se produce todo en un lugar. Esto es como pensar un poco el adobe, pero en una escala gigante, donde cada uno de estos módulos de muro debe pesar 1 tonelada. No sé, la verdad. Pero estos sistemas también nos pueden, sí, hacernos reflexionar sobre la escalabilidad, cómo puedo producir en serie, cómo puedo optimizar el COP o otras técnicas para que sea más rápido, más económico, más fácil y por ende más accesible también. Y estos dos ejemplos son en París, o sea, en zona urbana, en un suburbio, pero son dos fachadas de edificios construidas en tapial y es interesante porque aquí hay dos técnicas diferentes, por así decir. El de la derecha, el de la derecha, sí, es construido in situ y el de la izquierda es prefabricado. El de la derecha, no recuerdo muy bien los tiempos, pero fue algo así como que se tardaron como 5 o 6 meses en construir el muro, más los tiempos de secado. Entonces fue bastante complejo, bastante desafiante. Estaban en un entorno urbano, como las maquinarias, el personal, estar trabajando ahí, era un poco más complejo, versus el de la izquierda, que fue prefabricado y se tardaron menos de un mes o algo así en montarlo. O sea, se ahorraron 5 meses de trabajo, por así decir, en un muro. Obviamente las escalas son diferentes, pero es como para entender cómo esta optimización de los procesos nos pueden ayudar a economizar las construcciones. Obviamente aquí estamos viendo una escala, o sea, una realidad totalmente diferente a la nuestra. Esto es en París, en Europa. Son viviendas, obviamente con un estándar tal vez caro, desconozco. Si es que lo ponemos en nuestra realidad de América del Sur, de la autoconstrucción o de la construcción a una escala menor, no vamos a hacer exactamente lo mismo, no vamos a prefabricar unos bloques gigantes de tapial, pero sí es cuestionarnos cómo podemos hacerlo más escalable, no solo para la sociedad, para ver más construcción en tierra en este mundo, sino que también para nuestra propia práctica. ¿Cómo puedo hacer un muro y pensar los procesos para, sí, para lograr avanzar más rápido? O sea, lo que les comenté del el moldaje o COP encofrado, por así decir, es muy interesante porque realmente es algo muy sencillo, muy low tech, por así decir. No es una máquina, no es nada muy increíble, es simplemente un moldaje aireado que acelera el proceso de construcción. También así como mezclar el barro, por ejemplo, si bien el COP es tierra apisonada, digamos, perdón, tierra que se va pisando, también se puede premezclar con alguna maquinaria si es que tenemos, si es que queremos y así optimizar más los procesos. Y por último, un mapa. A mí me encantan los mapas y esto es para ver, este mapa se hizo el 2011. Es el patrimonio construido en tierra que existe en Europa, por técnica. Y se puede ver la mancha más café, más oscura, digamos, es COP. Hay mucho COP en Reino Unido. Un poco en Francia también, y después la parte más amarilla es tapial, la parte más verde es quincha o bajareque, y bueno, hay otros sistemas más mixtos, pero es interesante ver en mapa la cantidad de patrimonio que ya existe construido en tierra, las técnicas que se utilizaban, y bueno, estuve tratando de buscar un mapa de América Latina, pero no encontré, que también sería muy interesante ver. Probablemente veríamos mucho adobe, veríamos mucha quincha y muchas variaciones de esa quincha. Pero sí es para entender con una mirada más global de la abundancia que existe de estas técnicas y de que se llevan desarrollando durante siglos y siglos
y el hecho de que ahora se estén popularizando un poco más es algo muy positivo, pero también hay que entender que no es algo nuevo, es algo que se viene haciendo hace mucho, mucho tiempo. Pero ahí es donde es interesante mezclar las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos, la academia incluso, mezclarla con estos saberes ancestrales para mejorar las técnicas, para optimizarlas, para no seguir cometiendo los errores que ya se cometieron. Y eso, esa es, esa es la presentación. Espero que les haya gustado, espero que estas temáticas los inspiren también a hacer más construcción en tierra y sobre todo a experimentar. O sea, ya pueden salir afuera y experimentar hoy mismo. Y solo así uno realmente comienza a aprender más, aprender haciendo, experimentando, tomando un taller, leyéndose un libro, pero más que nada haciendo. Eso, muchas gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Sí, gracias por compartirnos toda esta información. Re lindo, re claro, re preciso, muy, muy claros los conceptos y lindas las obras. Acá hay algunas preguntitas en chat, te puedo ir haciendo algunas. Ujú. Eh, si querés, podés dejar de presentar y Ok, te las voy leyendo. dale. Bien. ¿Las construcciones realizadas con COP son sismo resistentes? ¿Son necesarios encadenados? Esa es una muy buena pregunta. El COB es una técnica bastante sismo resistente siempre y cuando sea construida y diseñada como tal. Eso significa que siempre queremos, en lo ideal, evitar las esquinas o los muros rectos y siempre queremos cierta continuidad en el muro, o sea, queremos construir como un anillo, por así decir. Por eso es muy común ver muchas construcciones de COP que son redondas, ¿sí? Porque justamente al ser un anillo van a moverse en conjunto. Si yo construyo un muro recto de COP, con un movimiento sísmico se va a caer, porque no tiene contrafuertes, por así decir. Entonces, lo primero es diseñar de acuerdo a la sismoresistencia. Y por otro lado, sí, existen vigas de amarre, distintas formas de hacerlas. Una muy común es, a ver, no sé si muy común, pero las que yo he hecho son ponerle un anillo de madera arriba, es decir, cuando voy construyendo el muro, voy poniendo unos conectores de madera dentro del muro y al final, con otras maderas, voy haciendo todo un anillo, un cierre, que eso lo amarra. Hay otros quienes lo hacen eso mismo, pero con una viga de hormigón armado, con cemento y fierro. Eh, y otras técnicas muy interesantes son de ponerle bambú por dentro al mismo COP, ir haciendo amarres con cañas de bambú y al final es lograr un anillo de amarre, que puede ser con bambú, puede ser con madera, puede ser con fierro, puede ser con concreto también. Obviamente hay unos que van a funcionar mejor que otros y principalmente, volviendo a lo inicial, la importancia del diseño también, de la estructura para que sea sismo resistente. ¿Cuál es la relación ideal entre el espesor del muro y la altura máxima que podemos alcanzar para garantizar la estabilidad? Bien, ahí hay una regla, por así decir, que dice que para un edificio de un piso, considerando un techo no excesivamente pesado, digamos, eh, la base debe tener 30 centímetros y la parte alta debe reducir a 20, ¿sí? Si aplicamos esa misma matemática, por así decir, a más pisos, lo que nos iría indicando es que a medida que vamos teniendo más pisos, tenemos que ensanchar más la base. Nunca queremos tener menos de 20 centímetros en la parte más alta del muro, o si no, ya se va a transformar en algo muy inestable. O sea, si queremos un edificio de dos pisos, tendríamos que pensar 20 arriba, 30 en el entrepiso, 40 abajo, ¿sí? Y así vamos multiplicando cada vez más. Bien, y aquí te preguntan sobre las imágenes que compartiste. ¿Cómo le das resistencia al desgaste de los pisos que mostraste en las imágenes? Bueno, los pisos de COP son todo un universo muy fascinante y muchísimas formas de hacerlo, pero lo que sí se debe hacer en un piso de tierra, cuando ya está seco, muy importante es aplicarle capas de aceite,
normalmente aceite de linaza, se le aplican capas en distintas diluciones, se puede diluir con algún, ¿cómo se llama? Aguarrás o como algún diluyente más de origen natural, digamos, pero lo que se hace es primero ponerle aceite puro de linaza, ¿sí? Como el barro al inicio está más poroso, lo va a absorber, y luego se va diluyendo en partes. O sea, primero 100% aceite, luego 75 aceite, 25 diluyente, luego 50-50 y luego 25-50. Una vez que se termina el proceso del aceite, ya se puede pasar a sellar con cera de abeja, que esto es muy importante para los pisos de tierra porque la cera de abeja se mezcla un poco con aceite también de linaza y se pule, por así decir, en el piso. Y lo que hace la cera es que va a darle, igual que un piso de madera con cera, lo va a dejar liso, va a repeler el agua. Si es que se cae agua, va a tender a repelerla y te da tiempo de pasar un paño y secarla. Pero la cera de abeja, al ser un material natural, no va a sellar el piso, va a permitir que siga esa respirabilidad que tiene el barro. Entonces, esos son los tratamientos que se le suelen dar a un piso de barro para lograr un acabado duro, resistente y repelente al agua, digamos. Bien, y aquí una para climas muy húmedos. Ahí te lo leo. Para climas muy húmedos, ¿cómo recomiendas gestionar el tiempo de secado entre las capas y cómo evitar la humedad el ascenso de humedad por capilaridad? Bien, para climas muy húmedos, lo más importante de la construcción con COP es siempre construir en la temporada seca, ¿sí? Como en el inicio de la temporada seca. Yo he tenido grandes desafíos. Una vez construí en Costa Rica donde llovió todos los días. Fue muy terrible, pero lo logramos. Y bien, las consideraciones a tener para evitar que suba la humedad por capilaridad, necesitamos unas fundaciones más altas, necesitamos también toda una estructura de piso, digamos, como la capa de grava del piso también puede ser mayor, incluso algunas barreras de humedad que podamos aplicar en fundaciones y piso para evitar el ascenso por capilaridad. Y luego, muy importante, el contenido de agua de la mezcla. O sea, en lugares muy húmedos queremos trabajar mezclas más secas, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a que el muro vaya secando más rápido también. Y por último, el cuidado de la obra. O sea, siempre si es que llueve hay que cubrir, hay que tapar, hay que tener un sistema para poder trabajar protegido de la lluvia, poder abrirlo cuando sale el sol para que se vaya secando y luego cerrarlo cuando caiga la lluvia. Entonces es un desafío mayor, pero se puede también. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Súper claro, preciso. Se disfruta mucho el contenido así. Para quienes están viendo, los invitamos a darle me gusta o like al video y que se suscriban al canal de YouTube de Aula Abierta. Y bueno, nos vemos en la próxima corte de la diplomatura. Muchísimas gracias, Excelente. Nicolás. Un gusto. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias a todos los que asistieron a esta conversación. Gracias a todos allá. Saludos.